Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, digamos que me quedé un poquito con la espinita clavada sobre el tema de la vida de Kurt Cobain y lo que significó para el mundo de la música, por el tema de que el vídeo pues era de mis primeros vídeos, las imágenes eran bastante penosas, que no digo que vayan a ser mucho mejores en este caso, pero bueno, voy a intentar que no sean tan cutres, y lo mismo mi narrativa. Digamos que, bueno, tenía muchas coletillas y demás, como ya sabéis, y creo que Kurt Cobain se merece algo mejor. Para mí especialmente porque sin ninguna duda Nirvana fue un grupo muy influyente en mi vida. Eh, digamos que bueno, yo tenía 14 años, también era una niña rebelde, me rebelaba contra el mundo, me rebelaba contra la vida y me sentía o empatizaba de alguna manera con Kurt Cobain. Y de hecho quería ser como él, quería vestir como él, no en lo referente a las drogas, evidentemente, aunque bueno, tuve mis momentos, pero sí, en lo que se refiere pues a mi manera de vestir, de ver la vida, esos pantalones rotos, esas camisetas pintadas por mí misma, miles de camisetas de Nirvana que eran complicadísimas de conseguir en aquel momento. Te tenías que recorrer las calles de Gran Vía, callejuelas por ahí perdidas, para poder conseguir una buena camiseta. Y en fin, eh, básicamente pues significó mucho para mí. Tenía que robarle a mi padre las chaquetas que tenía de andar por casa para parecerme aún más a Kurt Cobain. Y bueno, pues fue un referente musical, sin ninguna duda en mi vida, ¿no? Que hubo muchos otros, por supuesto, pero Nirvana, digamos que fue uno de los que más, sin ninguna duda. Así que bueno, os voy a contar o voy a intentar contaros con más detalle o de mejor manera de lo que hice en la vez anterior, lo que es la biografía de Kurt Cobain, quién fue, cuál fue el legado que nos dejó, un poco de su vida personal y básicamente lo que fue su muerte, ¿no? Básicamente, Kurt Cobain nace el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, Washington. Su nombre completo era Kurt Donald Cobain y era hijo de Donald y Wendy. Eran una familia de tradición cristiana y Kurt era el primogénito, pero también llega a tener una hermana llamada Kimberly que nace el 24 de abril de 1970. Kurt Cobain tiene una infancia feliz, como podemos ver en esta foto. Es un niño, como os comento, risueño, feliz, animado, que muestra desde que es muy pequeño un interés por la música. Ya lo vemos con 2 añitos, 3, cómo hacía ese movimiento de guitarra. A ver si os puedo poner alguna imagen un poquitito. Y bueno, era como os digo, pues el niño mimado al final, porque era el primer hijo, el primer nieto, el primer sobrino. Así que bueno, pues ya os digo que le gustaba mucho pues llamar la atención, hacer un poco el payaso delante de su familia, porque sabía que era el centro de atención. Y bueno, pues eso fue una etapa, digamos, muy buena para él, hasta que, bueno, efectivamente pues empieza a crecer, un poco como nos pasa a todos, ¿no? Bueno, aquí os pongo un segundito para que veáis el estilo que tenía ya siendo tan pequeño. Ese meneo de guitarra es increíble, ¿eh? Porque es muy similar al de verdad. Ya os digo, tenía un talento desde que era pequeñito, sobre todo para el tema de la guitarra, y luego aprende también a tocar de oído el piano, que también es verdad que tocaba una tía suya, o sea que se piensa que mucho de esto vino por parte de la familia de su madre, ¿no? Pero además también tiene otro hobby bastante importante que es el tema del dibujo. Le encantaba dibujar y ya desde muy pequeño también muestra bastantes cualidades y bastante talento en lo que a eso se refiere. Bueno, pues todo va perfecto, todo va maravilloso, como os comento, es un niño muy risueño, muy feliz. Y bueno, cuando tiene 7 años, como ven que es un niño muy activo, pues es diagnosticado de TDAH, trastorno de déficit de atención y hiperactividad. Entonces, bueno, pues a partir de este momento, y ya tratándose de un niño tan pequeño, tiene que ser medicado con una medicación que para mi gusto, sinceramente, pues es muy fuerte, sobre todo para un niño pequeño, que es concretamente la Ritalina, que es más o menos similar a lo que sería una cafeína multiplicado por 1000, ¿no? No llega al nivel de anfetamina, pero cuidado, que es bastante fuerte, sobre todo para un niño. Y debido a esto también le tienen que dar, para contrarrestar este efecto brutal de la Ritalina, sedantes para poder dormir, con lo cual estamos hablando de que estas cosas al final afectan, y lo digo por experiencia. Es decir, que las medicaciones y tal, sobre todo desde que eres muy pequeño, sin ninguna duda van a tener un efecto que no va a ser el más deseable precisamente. Bueno, entonces ya os digo.
dentro de lo malo, pues bueno, ¿qué pasa? Que su familia comienza a resentirse, evidentemente, porque bueno, empiezan las discusiones, digamos que el único que trabajaba en la casa era el padre, que les costaba llegar a fin de mes, los típicos problemas de cualquier familia, porque él era mecánico en una gasolinera y bueno, pues al final tienen que vivir con el sueldo y muchas veces pues pasan estas penurias económicas que hace que cada vez las discusiones entre sus padres sean más frecuentes, lo cual ya empieza a influir de manera bastante negativa en Kurt y de hecho cuando tiene 9 años se produce lo que es el cambio radical que va a sufrir Kurt Cobain ya para el resto de su vida, que es el divorcio de sus padres. Bueno, pues el divorcio de sus padres traumatiza muchísimo a Kurt Cobain, supone un antes y un después en su vida y digamos que a partir de este momento cambia totalmente de personalidad, de manera de ser y se empieza a transformar en un niño pues que tiende a las depresiones, que tiende a tener episodios de ansiedad, de estrés, que luego, como veremos, se va a ir agrandando según van pasando los años, debido a una serie de factores que desde luego no colaboraron en nada. Y aquí es lo que yo quiero destacar, porque aunque no me gusta ser crítica, pues bueno, en este caso la verdad es que no lo puedo evitar. Desde mi punto de vista, lógicamente hay que estar en el lugar de las personas, eso sin ninguna duda. Pero bueno, no obstante, bueno, pues está claro que el chaval estaba pasando por una época muy complicada. Es verdad que eso generó en parte que tuviese un peor comportamiento, porque sentía una especie de odio hacia sus padres por divorciarse y a su vez se sentía avergonzado, ¿no?, de cara afuera, porque no era habitual que unos padres se divorciaran en aquellos momentos. Entonces para él, digamos que fue un trauma muy duro. Y entonces, de hecho, una de sus frases es que cuando sus padres se divorciaron, en una entrevista dice que recuerdo sentirme apenado, triste por mis padres. Me avergonzaba compararme con mis amigos de la escuela, porque yo ansiaba pertenecer a ese tipo de familia clásica, a una familia típica, madre, padre. Yo quería esa seguridad, así que odié a mis padres durante años por esa razón, ¿no? Para que os hagáis una idea de lo que supone para él, ¿no? Parece mentira, pero es así. Entonces, bueno, pues ya os digo, está un año conviviendo con su madre tras el divorcio, es decir, que si se divorciaron cuando él tenía 9 años, a los 10 años, literalmente, y esto es lo que yo voy a criticar si me lo permitís, que ya os digo, no habría que estar en la situación de la madre. Yo entiendo que no fuese un niño fácil, que entre el TDA y que me imagino que manifestaba ese odio de alguna manera. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que al final los que más sufren en este caso son los niños. Y Kurt Cobain estaba pasando el peor momento de su vida. Y lo que necesitaba en ese momento, por encima de todo, era amor, amor incondicional. Y especialmente por parte de sus figuras de apego más importantes, que al final eran su madre y su hermano. Entonces imaginaos lo que supone para este chico, con 10 años, con todos esos problemas, esa depresión que empieza a surgir, esa ansiedad, que de repente su madre, de manera unilateral y porque básicamente no podía con él, decide mandarlo a vivir con su padre, del que además la propia madre comenta en alguna entrevista que, bueno, que aparte de que era un poco más estricto que ella, por supuesto, dicen que solía ridiculizar un poco al niño precisamente por este gusto artístico que tenía. No solamente esto, sino que en cuanto empieza a entrar en la adolescencia empieza a sufrir acoso por parte de sus compañeros de escuela y sobre todo en la calle, simplemente por ser amigo de un chico gay. Bueno, su padre además había, digamos, vuelto a reiniciar su vida con otra mujer que ya tenía 2 hijos de un matrimonio anterior y que posteriormente tienen además un hijo en común. Por lo tanto, Kurt Cobain se sentía ya desplazado, no lo siguiente, es decir, era ignorado una y otra vez. Digamos que aparte de que no consiguió nunca mantener una buena relación con sus hermanos y mucho menos con su padre,
la madre de los chicos, su madrastra, llega un momento en que pues también lógicamente dice que no, que es un niño problemático, que no lo quiere en su casa, y os podéis imaginar, sufre la segunda decepción de su vida, su padre lo saca de su casa y se lo lleva a vivir con los abuelos. Entonces esto sería aproximadamente cuando tenía el chaval pues 13 años, 14 años aproximadamente. Entonces empieza lógicamente a tener su primer contacto con las drogas, digamos a principios ya de los 80, o sea que es muy pronto, ya os digo, sobre los 13 años, que es cuando se inicia en el consumo de marihuana, básicamente porque parece ser que lo que busca es luchar contra su hiperactividad. Entonces, bueno, como había sido tratado, como os comento, con fuertes calmantes desde pequeño, pues digamos que la marihuana se le quedó bastante corta desde bastante pronto, desgraciadamente. Y luego, aparte que todos estos cambios de una familia a otra, pues eso sin ninguna duda deja huella en cualquier persona. Es que es una cosa que yo no puedo comprender. Sobre todo, ya os digo, por parte de su madre. O sea, cuando más te necesita, ala, venga. ¿Se priorizó ella por delante de su hijo? Bueno, pues hay madres que hacen eso. Hay gente que considera que, oye, que son personas también y que tienen sus cosas, por supuesto, yo no quiero tal, pero yo desde luego creo que por encima de todo está el bienestar de tu hijo y sobre todo en un momento tan complicado. Y luego aparte, sobre todo, cuando ya a partir de los 13 años ya estamos hablando de una preadolescencia. Sabemos que la adolescencia es sin ninguna duda la etapa más difícil de la vida de una persona. Es decir, en eso están de acuerdo todos los psiquiatras, ni la crisis de los 40 ni la crisis de los 50, no, la adolescencia. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente es una etapa en la que los chavales, digamos que empiezan a descubrirse a sí mismos, a forjar su verdadera personalidad, a ya empezar a declinarse por una serie de gustos, una serie de cosas, es decir, para descubrirse a sí mismos. Entonces, es una etapa muy complicada que tenemos que pasar sí o sí, tanto los hijos como los padres, y sabemos que son de 3 a 5 años en los que las cosas son como son. Y si a eso le sumamos la depresión que empieza a arrastrar por todo el tema del divorcio de sus padres, la ansiedad, y que aparte su salud física era bastante endeble, tengamos en cuenta que tenía dolores intensos de espalda, bronquitis crónica y sobre todo tenía un dolor intenso de estómago, una condición estomacal crónica que nunca fue diagnosticada, o sea que realmente estuvo durante años buscando la causa, pero no hubo manera de dar con lo que le pasaba y esto sin ninguna duda le afecta emocionalmente hasta el punto de que llega a declarar que durante 5 años de su vida se quiso morir cada uno de esos años, cada uno de esos días de esos 5 años del dolor terrible que tenía en el estómago. Bueno, de hecho en esta imagen creo que es conocida por todos, ¿vale? Pero ya en un un poco más adolescente, que ya se había introducido, como os digo, en el mundo de las drogas, primero con los 13 años con la marihuana, pero ya en el año 86 prueba la heroína. O sea que estamos hablando de que pues tenía en ese momento pues 19 años. Así que imaginaos, ¿no? La verdad es que es lo que le faltaba, digamos. O sea, entre unas cosas y otras, su salud física, su salud mental y las drogas, digamos que esto ya terminó bueno, pues de provocar en él lo que sería su personalidad posterior y todo lo que lo llevó a ese final que era inevitable, ¿no? De alguna manera. Como os comento, yo creo que lo del tema del dolor de estómago, y bueno, con esto a lo mejor me atrevo, mi atrevimiento es un poco grande, pero si no encontraron una causa, que puede ser que la hubiera porque es verdad que sus dolores eran demasiado exagerados, es posible que tuviera, no sé, pues alguna enfermedad de Crohn o alguna enfermedad de estas que no se detecta con tanta facilidad y mucho menos en aquellos años. Pero también hay que tener en cuenta que la ansiedad, y como persona que padece ansiedad, os lo puedo decir, a una de las primeras cosas que afecta sin ninguna duda es al estómago. A mí, ya os digo, a mí y a otras personas que conozco que tienen ese problema y por el que estoy medicada, evidentemente,
pues me afecta muchísimo al estómago. O sea, cuando estoy mal es una sensación constante de náuseas, vómitos, malestar, es bastante incómodo, la verdad. Pero bueno, como os comento, mm, debía de haber algo más. No me cabe ninguna duda que lo de la ansiedad era uno de los motivos, pero debía haber algo más detrás. Aparte de esto, como os digo, le dijeron que incluso se podría tratar de la escoliosis que tenía. Y también, como os digo, la escoliosis, la relación con el estrés, en fin. Decide automedicarse directamente, como os comento, con heroína, pese a que su condición médica no fue la razón principal que provocó el uso de esta droga. Como os comento, tenía 19 años, en el año 1986. Hay que tener en cuenta que Kurt, como os comento, a partir de los 13 años empieza a deambular de una casa a otra. Primero su padre le manda a casa de sus abuelos que no pueden con él también le echan y le mandan a casa de unos tíos, los tíos, y esto no exagero, los tíos a casa de otros tíos y esos tíos a casa de otros tíos. O sea, que estamos hablando de una decepción tras otra, es que nadie lo quería, o sea, nadie lo quería. Estaban un tiempo con él y decían, mira, este niño no hay quien lo aguante, y joder, si sus propios padres, su propia madre, no pudo con él, pues imaginaos los familiares. Dijeron, voy a contar yo que este niño tal. Entonces, claro, es que se ve obligado prácticamente a vivir en la calle, con lo cual llega un momento, ya por esos años, teniendo pues eso, 15 o 16, que lógicamente convence a su madre para que lo deje vivir, volver a casa, de alguna manera, ¿no? Porque si no, es que la opción que le quedaba era dormir en la calle. Y entonces convence a su madre. Pero la madre le pone como condición que se busque un trabajo. Le dice, te doy un año de tiempo, te buscas un trabajo o te vas de casa. ¿Qué pasa? Bueno, pues que Kurt Cobain, aparte de todos los problemas que tenía y que lo que le gustaba era la música, pues se pasaba el día básicamente tocando la guitarra y demás. Y efectivamente la madre ni corta ni perezosa, cuando tiene el niño alrededor de 16 años, lo echa de casa y lo deja literalmente en la calle. Como tú comprenderás, yo no lo entiendo. No lo entiendo porque, bueno, entiendo que eran épocas diferentes, que diría, este vago está aquí y tal. Bueno, vale, yo ya os digo. Pero, en fin, echar a tu hijo a la calle para que tenga que dormir en la calle, a saber en qué condiciones, en un mundo de drogas que no le iban a beneficiar para nada, no es algo que pueda entender muy bien. Entonces, a partir de este momento, digamos que Kurt Cobain realmente empieza a deambular, digamos, en casas de amigos conocidos que conoce por esos barrios, donde lógicamente se mete en lo que son los locales, a escuchar música, que es lo que a él le gusta. Empieza pues a perfeccionar un poco su forma de tocar la guitarra y demás. Y entonces, bueno, pues ya os digo, tiene que verse obligado a dormir a veces en coches de amigos, a veces en sofás de amigos y otras veces incluso en la calle. De hecho, hay un tema que él canta que es uno de los más tristes que hay, la verdad, Something in the Way, que bueno, que habla básicamente de que tuvo que llegar a dormir debajo de un puente. Con lo cual, bueno, pues como podéis comprender, se juntan ahí una serie de cosas que es que al final es que es una auténtica locura lo que llevaba encima este chico. Bueno, como veis aquí podemos ver ya un adolescente, ya bastante adolescente, de 18 años y tal, lógicamente bastante influenciado ya por el tema de las drogas. Y bueno, de todas formas, hay que tener en cuenta que respecto a su carrera musical, recibe su primera guitarra con 14 años, se la consigue su tío en el centro musical Rosenberg, en Aberdeen, y bueno, pues decide comprarle un instrumento pues, en lugar de una bicicleta, lo cual fue un gran acierto. Desde ese momento, pues intenta formar bandas con amigos, empieza a interpretar canciones de AC/DC, de Led Zeppelin, que eran sus grupos de referencia, pero ya lo que es en la secundaria tiene problemas frecuentes para encontrar a alguien con quien tocar, ¿no? Debido a que ninguno de sus amigos poseía, por supuesto, ningún talento musical particular. Así que bueno, ya os digo, él que estaba influenciado por grupos como Iron Maiden y demás, pues lógicamente no le servía cualquiera, ¿no? Para el talento que él tenía. Así que llega un momento
en el que, ya os digo, 18-19 años, Cobain conoce a Chris Novoselic, que era un fiel devoto del punk rock como él y que vivía al otro lado del puente de la calle Young. La madre de Novoselic era propietaria de un salón de belleza, así que bueno, pues de manera ocasional ambos empiezan a practicar en el segundo piso del edificio y Cobain poco a poco intenta convencer a Novoselic para formar una banda con él, le cede una copia de una demo casera, grabada por una de sus primeras bandas, que formó en el año 1985, estamos hablando de un niño, ya os digo, 18 años, que se llama Fecal Matter, con alguno de los miembros de The Melvins, que también era un grupo que a él le gustaba bastante. Bueno, aquí vemos, como os digo, un adolescente Kurt Cobain en los locales donde solía tocar, con los Melvins, y es a partir de este momento en el que, bueno, después de varios meses pensándoselo, Novoselic acepta unirse a Cobain, y esto es lo que sienta las bases de lo que conocemos como Nirvana, uno de los grupos más influyentes de la historia de la música, sin ninguna duda. Así que bueno, en los primeros años como grupo básicamente pues andan rotando entre varios bateristas como Dale Crower, Aaron Bacharach, y finalmente se quedan con Chad Channing, que es una a la banda y con el cual graban Bleach, que es el primer disco de Nirvana y que es lanzado en Sub Pop Records en el año 1989. Su productor, Jack Endino, es el que financia el disco. Es verdad que, bueno, pues Cobain no está convencido del sonido de la batería, no le termina de convencer y entonces decide regrabar el disco ya con otro baterista que en este momento pues era bastante conocido, que es Dave Grohl. Esto es ya a finales de los 90, o sea que en el 89 grabaron el Bleach y en los años 90 ya se incorpora David Grohl, no sin antes grabar Sliver con el baterista Dan Peters de la banda Mad Honey. Así que bueno, a partir de aquí vamos a poner una fotillo del Bleach y a partir de aquí, bueno, pues ya vamos a hablar de lo que todo el mundo conoce como este fenómeno musical y este icono de la música sin ninguna duda, que es Kurt Cobain. Bueno, pues aquí tenemos, como os comento, el primer disco de Nirvana llamado Bleach, ¿vale? Con algunos temas bastante famosos como Love Buzz y sobre todo About a Girl, que de hecho es uno de los temas que toca finalmente en ese Unplugged, que sale de manera póstuma y que, bueno, que sin ninguna duda es uno de los temas más consolidados de la banda. Así que, bueno, este disco evidentemente no es un gran éxito, pero bueno, venden más de 40.000 copias, que a nivel local y a nivel de la ciudad la verdad es que no estaba nada mal, la verdad. Pero bueno, pues a partir de este momento, ya con Dave Grohl a la batería, comienzan a grabar lo que sería la obra maestra de Nirvana, que los consolida, como os comento, para ser la banda más influyente del momento y desde luego de la historia, ¿no? Hay que decir una cosa importante, que es que, bueno, pues como os podéis ver aquí ya cuando está toda la banda formada, con Dave Grohl y demás, en el año 1991 la banda encuentra el éxito con su disco debut Nevermind, ya firmado con una gran discográfica. No obstante, bueno, como sabéis, esto es a raíz de su videoclip de la canción Smell Lightning Spirit, que es Hueles como espíritu adolescente, y que, bueno, tiene su anécdota porque realmente esto fue, lo de Hueles como espíritu adolescente, es porque había un desodorante llamado Teen Spirit que él utilizaba cuando vivía con su primera pareja y ella le solía decir, hueles como a espíritu adolescente, hueles como al desodorante espíritu adolescente. Y digamos que, bueno, la gente lo interpretó de tal manera. Pero digamos que esta canción pasa a de emitirse solo a partir de medianoche a entrar en alta rotación en horario de máxima audiencia en MTV, llega al puesto 6 en el top 100 de la revista Billboard, inspira a un puñado de imitadores y llevando el sonido grunge y alternativo a los listados de éxito más grandes. Y desde este momento, pues, digamos que la popularidad del rock alternativo y el fin de la era, como se puede decir, del hair metal,
son atribuidos a este disco Nevermind. En un principio la expectativa no superaba de las 500.000 copias. Sin embargo, el álbum obtiene la certificación de triple platino en los Estados Unidos en menos de 6 meses. Sabemos que a día de hoy Nevermind ha vendido más de 50 millones de copias. Es decir, si en aquel momento, en el año 92, llevaba 12 millones de copias vendidas, alcanzando la cima del listado de álbumes de Billboard, quitando, como os comento, del primer lugar a Michael Jackson con Dangerous y superando también el Use Your Illusion de Guns N' Roses, que es considerado un símbolo de la subida a la música alternativa entre el pop y el hard rock. Imaginaos, o sea, es que fue, fue triunfar a lo grande, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, para que os hagáis una idea, porque claro, no tendría ningún sentido si no vemos lo que es el grunge. Bueno, pues el grunge, nada más y nada menos, en ocasiones conocido como el sonido de Seattle, es un subgénero del rock alternativo que está influido por el punk, el hardcore punk, el noise rock y con estructuras cercanas al pop rock clásico. Surge a finales de la década de los 80 y principios de los 90, precisamente de grupos provenientes principalmente del estado estadounidense de Washington y en particular de esta área de Seattle. Y sin ninguna duda la primera compañía que impulsa a conocer el género es la discográfica de Sub Pop a través de Nirvana, como os comento, que rompe moldes, digamos, con el Nevermind. Y bueno, a partir de este momento os podéis imaginar una persona atormentada como Kurt Cobain, con una depresión profunda, una salud mental fatal, una salud física peor, drogas, en fin, lo que empezó en principio como algo que hacía de vez en cuando, que era lo de la heroína, se convierte en una auténtica adicción que le supone muchísimos problemas. Y lógicamente a esto se une ya el estrés total de pasar, digamos, a ser unos desconocidos, conocidos en su área y demás, a ser, ya os digo, es que Cobain no sabía dónde meterse literalmente, ¿no? Ese acoso, ese constante fanatismo, ¿no?, que se crea con estas bandas y demás, pues digamos que lo superó, ¿no? O sea, lo termina de superar. Porque él, bueno, lógicamente quería tener su éxito, eso no lo duda nadie, pero claro, lo que no se esperaba en ningún momento es que iba a cambiar el mundo musical de esta forma, ¿no? Y que se iba a convertir, ya os digo, en un referente musical sin ninguna duda de todos los tiempos. No obstante, hay que decir que, bueno, gracias también, Nirvana, digamos que es quien lleva a la fama lo que es el grunge, pero sí que voy a nombrar, porque también soy fan y me gustan bastante, otras grandes bandas influyentes en esto del grunge, que por supuesto fueron Pearl Jam, con Eddie Vedder, Soundgarden, con Chris Cornell y Alice in Chains, con Lane Staley, del que también tengo un vídeo, porque es una banda que también me encanta y que sin ninguna duda Lane Staley tenía una voz poderosa. Y digamos que el sonido es guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, melodías vocales muchas veces pegadizas y repetitivas, con baterías predominantes, y sus letras sobre todo reflejan apatía y desencanto. Y sobre todo esto también en Alice in Chains, que eran unas letras duras, pero que no veas. Esto se expande a nivel mundial, como os comento, durante la primera mitad de la década de los 90, y es que a partir de aquí el mundo de la música cambia absolutamente, influye en todos los medios, se convierten en superestrellas, que es todo lo contrario a lo que Kurt Cobain quería, si se puede decir de alguna manera. Kurt Cobain era lo último que quería, ser un icono del rock, pero la vida pues lo llevó a esto porque sin ninguna duda tenía el talento, tenía la actitud. Es decir, el movimiento grunge hay que respirarlo, hay que esnifarlo, hay que vivirlo. Y ellos sin ninguna duda, Kurt Cobain es el mayor ejemplo de ello. O sea, esa ropa desgastada de segunda mano con agujeros, con esos pantalones rotos, esas zapatillas también viejas, sucias, las típicas Converse y demás, pues era lo típico por aquella época y se convirtió en una auténtica moda. Ya os digo que yo misma vestía de esa forma. Eso sí, los fines de semana como no es que trabajase porque no nos pagaban con copas, pero
Bueno, pues estuve de relaciones públicas en la discoteca de aquí de mi ciudad, junto con dos amigas y bueno, pues imaginaos el cambio que yo tenía que pegar, ¿no? De realmente lo que era mi vida diaria con mis pintas, que en aquel momento era pues eso, una rebelde, sin causa. Es decir, había gente que pasaba por la calle y te decía, ¿qué vas de payaso? No sé qué, jaja. O sea que siempre ha habido gente que ha estado en contra de esto totalmente, pero a mí me la traía bastante al pairo. Además que siempre me he sentido más identificada, ya os digo, con ese grupo de personas, pelos largos, chupas de cuero, un poco ramonianas, porque aquí en mi ciudad hay mucho pijerío, por decirlo de alguna manera. Y yo siempre he sido un poco, pues, que estoy en contra un poco de todo eso. Por eso me sentí identificada con Kurt Cobain, aparte de por otras cosas ya más profundas. Y siempre me rebelé, de alguna manera. Pero bueno, los fines de semana me tocaba ponerme guapa, como se dice de alguna manera, por este tema de la discoteca, básicamente. Mm, bueno, pues en ese momento era lo que había, ¿no? Eran copas gratis, ¿qué queréis que os diga? Y luego aparte, pues eso, se celebraban, teníamos que organizar fiestas y demás, y teníamos los típicos pases que todo el mundo lo sabía, y claro, tú se los dabas a tus amigos, que era el 2 por 1, ¿no? Pero la gente lo sabía y venían persiguiendo, tenéis pases, eso era una locura. Y luego aparte que te tenías que subir a bailar allí a la tarima, ¿no? Que todo el mundo te miraba, o sea, era como una locura, la verdad, pero lo recuerdo con mucho cariño, con mucho cariño. Bueno, ¿qué más se puede decir? Básicamente, eh, realmente el grunge es algo que se considera sucio, ¿vale? Viene de suciedad, mugre, inmundicia, porquería. Entonces, bueno, pues esto es lo que representaban básicamente estas bandas. Y bueno, ya me estoy enrollando mogollón, ya he dicho que van a convertirse en los iconos de la generación X. Eh, no todas las canciones del grunge y, por ejemplo, de Nirvana en particular, tienen este tono de, de tristeza y demás. Por ejemplo, In Bloom es un tema humorístico, ¿no? Como Touch Me I'm Sick de Mahani. Entonces, bueno, eh, ya os digo, tuvieron un éxito comercial brutal y bueno, pues todo esto se va uniendo a la ya de por sí vida traumática de Kurt Cobain, que lo va arrastrando poco a poco a un pozo del que, como podremos ver, no puede salir. Bueno, para no tener que ir paso a paso y daros más la barrila con lo del tema de los discos, tenemos, bueno, pues que Kurt Cobain se encuentra en una situación tan desesperada que digamos que llega a crear un disco, que básicamente es de las caras B que no se incluyeron en el Nevermind y otras versiones, básicamente para que no le guste a la gente. Es decir, lo que quiere es hacer un disco que sea, que no triunfe en absoluto, que no le guste a nadie, y así pues poder, digamos, librarse un poco de ese acoso permanente, tanto por parte de los medios de comunicación como de los propios fans, ¿no? Entonces crea el Incesticide, que es este disco que veis aquí. ¿Mm? Por cierto, un disco muy bueno, os lo recomiendo. Bueno, de Nirvana la verdad es que os recomiendo todos. Pero bueno, el Incesticide además es un disco cuya portada diseña el propio Kurt Cobain, como veis con estos dibujos que también tenían este lado oscuro, ¿no? De alguna manera. Y ya os digo, es un disco que él intenta que pase desapercibido y aunque no tiene el mismo éxito, sin ninguna duda, que el Nevermind, porque eso era imposible, pero no tiene los resultados que él espera y también se vende mucho en el año 1992. Además, en este momento vamos a tener en cuenta que hay un cambio muy importante en su vida, digamos, personal. Bueno, pues en este momento además, aunque él conoce a Courtney Love por primera vez en los años 90, la pareja realmente es formalmente presentada en un concierto del E7 en Los Ángeles en mayo del 91. Y bueno, básicamente, bueno, pues la prueba realmente de que Cobain y Love estaban manteniendo un romance es realmente en el año 1992, ¿no? En lo cual la pareja pues ya cuentan que se habían encontrado y bueno, en las semanas siguientes empezaron a compartir sentimientos mutuos,
Love lo empezó a perseguir frecuentemente porque desde luego era una mujer, y sigue siendo, ¿no? Pero era una mujer que sin ninguna duda conseguía siempre lo que se proponía. Y yo aquí también tengo que decir que soy súper fan. Lo siento mucho para aquellos que odiéis a Courtney, ese odio a Courtney que es inexplicable. Courtney ya era una artista, era una chica muy inteligente y básicamente el único problema que tiene es el mismo que Kurt Cobain, que es que los dos comparten la adicción a la heroína, que es lo peor que les podía pasar. Y por eso eran una pareja tóxica. Pero se querían muchísimo y además se parecían mucho, porque Courtney Love también había vivido una infancia muy traumática. Con 9 años ya había sido abusada sexualmente, así que no estamos hablando de ninguna tontería. Total, que al final empiezan a ser vistos cada vez con mayor frecuencia y digamos que en un momento, y cuidado, otra cosa, Courtney ya era artista, es decir, ya había sacado su disco de Pretty on the Inside en el año 91, con lo cual Nirvana pega el pelotazo a finales de ese año, con el Nevermind. Así que digamos que no fue como mucha gente cree por el dinero, ni mucho menos. De hecho, nunca fue una mujer que precisamente vistiese de una manera, o sea, ella era más grunge que nadie, o sea, ni que le gustaran las opulencias, ni muchísimo menos. O sea, que aquí la gente lo que pasa es que le gusta mucho criticar y al final siempre pues las mujeres nos llevamos la peor parte. Pero Courtney Love es una artista como la copa de un pino. Yo he tenido la suerte de ver al grupo en directo y no me arrepiento. O sea, es una experiencia en mi vida que, vamos, una locura lo que canta esa mujer. No, es que solo sabe gritar. Ya, pero es que hay que saber gritar. Y Courtney Love sabe gritar como nadie, os lo puedo asegurar. Discos buenísimos. Ya os digo, una mujer muy inteligente que llegó a hacerse íntima amiga de Michael Stipe, cantante de Ren, al que también tuve la suerte de poder ver en muchas ocasiones, en muchos conciertos. Y bueno, de hecho es el padrino de su hija, Franz Cobain. Ella efectivamente descubre que está embarazada, pero también que ha estado consumiendo heroína mientras estaba embarazada, con lo cual imaginaos el panorama, ¿no? El caso es que, bueno, deciden casarse el lunes 24 de febrero del 92 en la playa de Waikiki, en Hawái, como vemos en esta fotografía, y el 18 de agosto nace la única hija de la pareja, Franz Cobain. Nació con síndrome de abstinencia, ¿vale? Porque, bueno, como os digo, Love afirma que efectivamente había usado heroína porque no sabía que estaba embarazada. Y esto, lógicamente, aparte de que crea una gran polémica mediática para la... polémica mediática para la pareja, ya es, digamos, que son acosados por la prensa sensacionalista y, de hecho, el Departamento de Servicios para Niños del Condado de Los Ángeles lleva a los Cobain a los tribunales, que alegan que el uso de drogas por parte de la pareja determinaba que no eran actos. Así que le quitan la custodia de la niña y, bueno, pues en principio se queda con la hermana de Courtney y, bueno, tienen que litigar varias semanas hasta que obtienen de nuevo la custodia, pero, bueno, digamos que con unos acuerdos, pues lo típico de someterse a exámenes de orina, visitas regulares de un trabajador social, en fin, que tienen un montón de meses de disputas legales para finalmente obtener la custodia total de su hija. Pero, como os comento, claro, esto supone también para Kurt un problema ya adicional. Aquí, bueno, para que os hagáis una idea, lógicamente, pues van hasta las trancas. Y bueno, aunque yo en su momento, precisamente porque era muy fan, pues yo intentaba defenderlos ahí de alguna manera, pero efectivamente según van pasando los años y te vas convirtiendo en una persona adulta y ves ciertas imágenes que a día de hoy lamentablemente se pueden ver en vídeos y demás, con los dos totalmente colocados, cogiendo a la niña en brazos, medio deambulando de un lado para otro, quedándose literalmente como dormidos con la niña en los brazos y demás, tengo que decir lamentablemente que no estaban preparados desde luego para ser padres. Es lo que hay, o sea, aunque finalmente obtienen la custodia, no podía ser. Esa niña no estaba en buenas manos, o sea, no podía ser, porque aparte de ella, os digo, es que estamos hablando de un padre que ya se ha metido tanto en la heroína
que ya empieza a tener un deterioro físico importante, una extrema delgadez, le empiezan a salir llagas en la piel, está más tiempo colocado en fin. Entonces, bueno, pues ya os digo, se van sumando una serie de cosas que al final lo van llevando a lo que lo llevan, básicamente. Bueno, antes de esto hay que decir que hacen un último disco en vida, digamos, que es un discazo también, que bueno, ya lo hemos podido ver antes, que es El Inútero. El Inútero es un disco que sale en el año 1993. Con este disco la banda tiene que enfrentar censura porque grandes cadenas de almacenes se niegan a tener el álbum en sus estanterías porque algunos títulos de las canciones, como por ejemplo Raimi, que significa Viólame, y ese collage de efectos plásticos en la contraportada del álbum eran muy controvertidos para cadenas, digamos, orientadas a la familia. Así que, bueno, la banda acepta a regañadientes, sobre todo por parte de Kurt, cambiar el arte del álbum y lanzan, digamos, una versión limpia que también cambia el nombre de Raimi por Wave Me. Pero como sabemos, finalmente, bueno, pues al final el arte es el arte y finalmente se publica El Inútero tal cual lo conocemos. Y El Inútero es un disco, primero, en que la banda añade a Pat Smear, ¿vale? De la banda punk rock The Germs, que es el segundo guitarrista. O sea que ya pasan a ser 4 miembros. Y digamos que es un disco desgarrador. Es decir, yo la primera vez que escuché El Inútero, me acuerdo que lo escuché en una cinta de cassette en una radio de estas que había en aquella época, me quedé flipando. O sea, quiero decir, digo, ¿qué estoy escuchando aquí? O sea, no tiene nada que ver con el Nevermind, nada. Bueno, os añado aquí una fotillo ya de Kurt y Courtney siendo padres y demás, con la niña. Y como os comento, El Inútero es flipante, o sea, mm, digamos que es que se desgarra literalmente Kurt Cobain por dentro. O sea, es como que se desangra vivo y todo eso lo echa, ¿vale? Teniendo en cuenta la bronquitis crónica que tenía y lo que tuvo que forzar la voz especialmente para ese disco, en fin, ya lo rematamos todo, ¿no? De hecho, en la gira del Inútero, digamos que hubo momentos en los que Kurt Cobain literalmente se negaba a salir al escenario. Ya os digo, entre el problema de depresión, ansiedad, la salud, que desde luego estaba cada vez más mermada por el tema de la heroína, porque iba más colocado que otra cosa, porque tenía unos tremendos dolores de garganta por la bronquitis crónica, porque no podía con su vida. Es que no podía con su vida, básicamente. Entonces le tenían que convencer para que saliera, él cada vez se encontraba peor, se sentía un mal padre, él sabía que no estaba, que su vida no era adecuada para esa niña, lo sabía perfectamente y esto también le provocaba un gran dolor. Y luego además que, bueno, pues evidentemente Courtney y Carr tenían los dos un carácter muy fuerte y entonces digamos que eran muy intensos, para lo bueno y para lo malo. Y eso pues supone que también pues empiecen a tener ciertas discusiones y demás, lo que a Kurt le recuerda pues uno de los episodios más tristes de su vida, que digamos es el divorcio de sus padres. Y bueno, empieza a tener también cierto miedo, porque Courtney también pues tiene su carácter y de vez en cuando pues, me voy a divorciar, porque bueno, debían tener unas movidas increíbles. Y entonces él digamos que empieza ya si ya estaba en un pozo, se empieza a hundir cada vez más y más, más y más. Y aunque el Inútero debuta en el número 1 en la lista de los álbumes de Billboard, aunque no gozó, como digo, tampoco del mismo éxito que Nevermind, pues lo lleva a una gira y demás que termina con él, básicamente. Y esto ya os digo, sumado sobre todo allá al tema que ya tiene con Courtney, peleas, demás, que se siente un mal padre, que ya, bueno, en fin. Así que, bueno, básicamente también hubo un problema particular, que es que tuvo cierto resentimiento con personas que decían ser fanáticos de la banda, porque no entendían el mensaje que Kurt quería dar. Kurt Cobain fue un adelantado en su tiempo en ciertas cosas, sobre todo contra la violencia de género, era más feminista que machista, era un hombre que no tenía
ningún problema con los gays, los homosexuales, todo lo contrario. Y de hecho, precisamente crea la canción de Polly, dedicada a una niña que lamentablemente fue violada y asesinada, Polly Wants a Cracker. Y un incidente que le molesta particularmente es que dos hombres violaron a una mujer mientras cantaban la canción. Entonces, bueno, pues Kurt Cobain se refirió a los agresores como dos desperdicios de esperma y óvulos. Así que bueno, ya para resumir, graban el Grand Unplugged in New York, para el cual también lo tienen que convencer porque, como os digo, Kurt ya estaba en las últimas y la verdad es que le apetecía bastante poco. De hecho, ya empezaba a perder incluso el interés por la música, ya no se sentía, no había nada, digamos, que le llenara lo suficiente. Estaba ya tan metido en todo ese pozo de dolor que ya no hubo manera, ¿no?, de sacarlo de ahí. Así que bueno, lo convencen para grabar el MTV Unplugged en New York, que se realiza en el año 1994. La MTV emite el concierto acústico y, como os digo, luego se lanza el disco, que gana un premio Grammy. Y bueno, básicamente vamos a hablar ya de lo que es, pues, lamentablemente, el final de Kurt Cobain, que bueno, ya se veía venir, ¿no?, de alguna manera. Bueno, pues aquí tenemos una de las últimas imágenes de Kurt Cobain, como vemos grabando el Unplugged en New York. Digamos que ya la decoración del lugar ya dejaba intuir lo que iba a suceder, porque digamos que él, bueno, pues eligió como decorado pues unas velas, unas flores, un poco como dándole ese aire, digamos, de funeral, por decirlo de alguna forma. En el 23 de febrero de 1994 hace su última aparición televisiva en un programa de la televisión italiana llamado Tunnel, y el 1 de marzo de 1994, después de que el grupo toque su último concierto en el Terminal Ainge en Múnich, a Cobain se le diagnostica bronquitis y laringitis severa, por lo que al día siguiente se va a Roma para un tratamiento médico. Su esposa había quedado de estar allí el 3 de marzo, y a la mañana siguiente, cuando se despierta, pues Love descubre que Cobain había sufrido una sobredosis por una combinación letal de champán y flunitrazepam. Love había obtenido una prescripción de este fármaco después de llegar a Roma y bueno, tiene que ser llevado de forma inmediata al hospital, en el que pasa el resto del día en coma, totalmente inconsciente. De hecho, requiere estar 5 días ingresado y en tratamiento. Cuando sale del hospital regresa a Seattle y bueno, Love aquí empieza a hablar ya públicamente de que realmente esto no fue accidental, ¿vale? El 18 de marzo, Courtney vuelve a llamar a la policía para informar de que este se había encerrado en el cuarto de baño de la casa, bueno, pues con varias pastillas y ya sabéis, un pum, y pues claro, llegan allí y consiguen convencerlo de que salga, y aunque este insiste que no quería pum, pero bueno, decía que se había encerrado para esconderse de su mujer. Entonces, bueno, ahí se queda la cosa, pero la cosa va de mal en peor, así que el 25 de marzo, Courtney, para que aquellos todos que dicen que si ella tal, que lo llevó a la... Para nada, o sea, él ya estaba condenado desde su infancia, lamentablemente. El 25 de marzo, Courtney convoca una reunión sobre el uso de las drogas de Cobain, y lo hace con las 10 personas, digamos, que estaban o que eran en esos momentos los músicos más cercanos a él, ¿no? Tanto ejecutivos de la discográfica de la banda como 2 de sus amigos más cercanos, que eran Dylan Carroll de Earth y Michael Stipe de Ren, como os comento, nada más y nada menos que Michael Stipe. Entonces, aunque Cobain se muestra extremadamente escéptico y niega que estuviera haciendo algo realmente autodestructivo, lo logran convencer y decide entrar en un programa de desintoxicación. Así que el 30 de marzo llega al Centro de Recuperación Exodus de Los Ángeles
Y digamos que, bueno, la tarde del 1 de abril, la niñera de su hija la lleva a visitar a su padre y esa noche, después de ver a su hija, digamos que Cobain se escapa de la clínica saltando una valla con un cigarrillo, como escabento, escala una reja de 1,80 de alto y después aborda un taxi hacia el aeropuerto y regresa a Seattle. A la mañana siguiente se detiene en su casa, él tiene una casa allí, y digamos que durante los días siguientes estuvo recorriendo Seattle, pero ni sus familiares, ni sus amigos, ni Courtney sabían exactamente dónde estaba. Courtney, de hecho, el 3 de abril contrata a un investigador privado para buscarlo, que es uno de los que crea la leyenda negra, como se dice, increíble, de Courtney Love. Y bueno, pues digamos que está desesperado. O sea, es que dices que este hombre es capaz de hacer cualquier cosa, está desesperada y quiere encontrarlo como sea. Pero no lo logra. Así que, a pesar de rellenar un informe de persona desaparecida, bueno, pues el 8 de abril de 1994, el cuerpo sin vida de Cobain es descubierto en una habitación, encima de su garaje, por un empleado de Becca Electric, Gary Smith, que llega a la casa para instalar un sistema eléctrico de seguridad y, en principio, desde una ventana parece ser que ve un cadáver, pero se piensa que es un maniquí. ¿Qué pasa? Que ve que le sale una pequeña cantidad de sangre del oído y entonces a partir de ahí, aunque no había notado signo visible del traumatismo, tened en cuenta que lo está viendo desde fuera. O sea, solamente está viendo una parte, claro. Entonces, al principio, ¿qué cree? Pues que está dormido. Entonces, bueno, cuando llega allí, encuentra lo que parece ser una nota de en un pequeño jarrón de flores, diciendo, entre otras cosas, por favor, Courtney, siga adelante por Franz, por su vida, que va a ser mucho más feliz sin mí. Los quiero, los quiero. Y también es una carta que va dirigida, esto es importante, a su amigo Boda, que era un amigo imaginario que Kurt había creado en su infancia, supongo que para salir de toda la basura que tenía en la cabeza, de alguna manera. La autopsia, pues ya sabéis lo que nos dice. Básicamente no puedo meterme en detalles porque me censuran el vídeo, pero se concreta que la fecha real de la muerte fue el día 5 de abril, alrededor de las 11:30 de la mañana. Así que bueno, aquí básicamente entra a formar parte del terrible club de los 27, junto con otros muchos músicos, Robert Johnson, Brian Jones, Jimi Hendrix, Jim Morrison, Janis Joplin y recientemente pues Amy Winehouse. Y bueno, es lo que pasa, o sea, no puedo decir mucho más. Nos vamos a quedar con su legado. El legado que nos deja Nirvana es mucho. Digamos que, por supuesto, es el himno del grunge. Es Midnight in Spirit. Nos deja, digamos, todo un género musical completamente nuevo, que es este grunge, que transforma, ya os digo, el mundo de la música sin ninguna duda. Y bueno, pues es que es eso, que crea un movimiento nuevo. Es decir, son personas que aportan tanto al mundo de la música, tanto que es algo totalmente nuevo y totalmente diferente a lo que habíamos visto hasta ahora. Creo que no hay mucho más que decir, ¿no? Incluso una forma de vida. Es que es una forma de vida. Así que, bueno, pues ya tampoco me voy a enrollar mucho más. Os voy a dejar con esta imagen porque, bueno, al fin y al cabo, y aunque se sabía que ese día tenía mono, le dieron, por lo visto, diazepam para poder llevar adelante el concierto y él exigió, entre otras cosas, que entre el público hubiese gente que él conocía, ¿no? Para sentirse más seguro, sobre todo en las primeras filas, y así fue. Esto también le pasa a Alice in Chains, ¿eh? O sea que... Y de hecho, su último acto de rebeldía, digamos, es precisamente aquí en el Unplugged, cuando deja un poco a todos atónitos, porque básicamente no toca ninguno de sus éxitos más conocidos. Salvo a Batgirl, como os digo, realmente canta o toca temas menos conocidos y sobre todo incluso versiones de otros cantantes como The Man Who Sold the World, que era, como todos sabemos, de David Bowie y que incluso el propio Bowie reconoce que la versión de Kurt Cobain era bastante mejor que la suya. Así que ya os digo, fue su último acto de rebeldía, de
pues no voy a tocar ninguna de las canciones que os gustan, al igual que hizo en algunos de sus conciertos, que no tocó Smell Lightning Spirit porque no le dio la gana, literalmente. Y bueno, pues ese era Kurt Cobain. Así que bueno, quedémonos con eso, ¿no? Es que no tengo nada más que decir. Que no tengo más que decir porque me da mucha pena al final. Y lo que os digo, al final, todo el origen de estas cosas, lamentablemente, está en las infancias traumáticas. Así que no tiene ningún sentido echarle culpa ni a Courtney, ni a las drogas, ni al éxito. Al final, todo viene de antes y lo que te lleva al final a empezar con todas estas cosas tóxicas, pues al final es todos los traumas que él vivió en la infancia, ya os digo, siendo despreciado una y otra vez, sufriendo bullying, dolores físicos, depresión. Es que no, era una locura. Pero también hay que decir una cosa, probablemente si no hubiese vivido esa infancia, no habríamos conocido nunca el Kurt Cobain que conocimos, ni mucho menos a Nirvana. Y no lo sabemos, pero probablemente tampoco hubiese sido uno de los iconos más importantes de la música. Así que bueno, con esto os dejo. Gracias por aguantarme, espero que haya quedado un poquito mejor el vídeo que la última vez. Y nada, escuchad Nirvana, que sin ninguna duda es un grupazo de unos temazos increíbles. Y nada, que paséis una buena noche.